quiero trabajarle cómo se desintegra nuestra personalidad y aún nuestro ego. Sabe que el ego es la parte racional de nuestra personalidad. Es lo que está, es el aspecto racional, es lo que está en contacto con el medio ambiente. Y cuando la gente ha tenido situaciones muy fuertes y ha tenido unos ataques muy fuertes, se desintegran. Entonces lo que le llaman los psicólogos a un lado es el hito, el libido, los impulsos sexuales, los instintos, los deseos de triunfo, poderío, deseos de autorrealización. Y otro, entonces tienen el otro área que es lo que le llaman el superego, que es el sistema de valores de nuestros padres. Pero mucha gente ha puesto ahí a Dios. Por eso la experiencia con Dios es una experiencia difícil. Porque ven a Dios como ese sistema de valores. ¿Lo oyó bien? De ahí que nunca pueden tener una relación significativa con Dios. Porque la imagen que hay de Dios es el Dios que me castiga. Y el resultado de la experiencia es miedo y culpa. Es más, de niño, a muchos les decían: si te portas mal, papá Dios te castiga. ¿Cuál es la imagen de Dios? De un Dios que me castiga. Por eso la gente no puede recibir el amor y la gracia de Dios. Porque todo lo llevan desde el lente de la culpa, de lo que yo hice y de lo que yo pasé. Yo le digo a la gente: mira, ya Dios te perdonó tu pasado. Porque vienes al altar y vuelves y le repites a Dios lo mismo que tú pasaste. Oiga, la Biblia dice que Él tomó tus pecados y los lanzó al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Pero hay gente que vienen al altar y vuelven otra vez y son unos buzos extraordinarios y van al fondo del mar y los sacan y los traen al altar. Terrible. Porque no pueden recibir la gracia de Dios, el amor del Señor, que te amó de tal manera. ¿Sabe lo que dice la Biblia? A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. ¿Qué es lo más que quebranta nuestra personalidad? Todo ataque a la autoestima. ¿Qué es lo más que ataca nuestra estima? El rechazo. Cuando no te dan valor, cuando te criticaban, cuando se burlaban de ti, tú no vales, tú no sirves, tú no puedes competir. Nunca vas a ser el número uno. Formaste ideas, las adaptaste, las hiciste parte de tu personalidad. Lo peor es que el rechazo produce más rechazo. Yo te rechazo porque otro adulto significativo me rechazó a mí. Es como que las dos personas se encapsulan. No me mires, no me toques. Me meto dentro de mi propio mundo. No permito que entres y por tanto me mantengo en soledad. Y el dolor es peor. Una vez vino una muchacha y me dijo: la gente puede llegar donde mí hasta aquí. De aquí para acá es mi espacio vital. Y yo dije: ¿qué me estará diciendo esta loquita a mí? Usted es el hombre más hermoso y la mujer más bella cuando sea usted de verdad. Cuando usted sea genuino, auténtico, transparente. Yo me acuerdo que yo leí en la universidad un libro que decía: Dios te hizo un original, no mueras como una copia. Hay un montón de gente. Es más, hasta en el matrimonio, hasta allá. Y hay cosas que no sé.
Hay cosas que no las comparte. Se mantienen en distancia. Y cuando te mantienes en distancia, te mantienes en soledad. ¿Qué otra cosa puede dañar nuestra personalidad? Todo ataque a la seguridad básica. El niño que no es sostenido emocionalmente, siente que no hay brazos que lo sostengan y tiene que llorar solo. Ejemplo, Moisés. Lo pusieron en la canastita y llegó al otro lado, y cuando la hija del rey abrió y vio al nene llorando, luego Moisés tuvo dificultades por esa inseguridad. Por eso a la infancia hay que darle seguridad para que en el futuro pueda bregar. Si no la tiene, tendrá miedo a la autoridad. Tiembla ante la autoridad. Aún miedo a Dios por un ego desintegrado. ¿Cómo un individuo puede tener una inseguridad básica cuando hay áreas afectivas deficientes? Cuando no tuvo un adulto significativo que le protegiera. La inseguridad que tú tienes de adulto viene cuando esas áreas afectivas estuvieron afectadas. ¿Qué más puede afectar nuestro ego? El concepto de pobreza. ¿Sabe que el concepto de pobreza es psicológico? No hay tal cosa como verdadera pobreza. Es como tú te sientes a causa de eso. Mire, el apóstol Pablo decía, yo he aprendido, yo sé tener abundancia y yo sé tener escasez. La actitud hacia la vida es la que determina cómo tú vas a funcionar. Si le enseñaste a tu hijo que tiene que tener tantas cosas, lo vas a levantar un monstruito. Si la casa es el centro y se quema la casa, te colapsas. Pero en la vida vinimos sin nada y sin nada nos vamos. Jesús era el típico hombre completo, íntegro, que nunca insistió en tener nada. Un día le hicieron una pregunta y él dijo, las zorras tienen cuevas y las aves nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Cuando lo crucificaron, la cruz era prestada. Lo único que tenía valioso era la túnica de una sola pieza y se la quitaron para echar suertes. La tumba era prestada. Tienes que empezar a vivir independientemente de las cosas, porque la felicidad no depende de las cosas. Hay que desarrollar una profunda libertad para gozar lo que tenemos. Tan interesante sea comerse un poquito de harina de maíz como comerse un steak. Siempre me acuerdo de un profesor que yo tuve, un hombre de Dios espectacular. Y este hombre de Dios, en un momento dado, nos contó esta historia de él. Vivió en el tiempo de la Gran Depresión. No había comida. Y su mamá ponía la mesa, ponía el mantel, ponía las copas, ponía el plato, ponía el cuchillo y ponía al otro lado su tenedor. Dice, ponía la mesa preciosa. Y en la mañana nos daba harina de maíz. A mediodía hacía la harina de maíz de otra manera, pero nos daba harina de maíz. Y en la tarde volvía y nos daba harina de maíz. Nosotros pensábamos que nosotros éramos los ricos y los que comían steak eran los pobres. Lo que hace ese concepto de pobreza es que hace que te mires a ti con valor. Por eso hay gente que usted le da o pueden tener y exigen más y demandan más y demandan más y demandan más. Y una vez le dije a una pastora, yo creo que tú tienes
espíritu de miseria. Se enojó conmigo, pero yo lo sentí bien fuerte. Porque primero ganaba $400, después ganaba 600, después ganaba 800, después ganaba $1,000, después ganaba 1,200. Estoy hablando de muchos años atrás. Después ganaba 1,500, después ganaba $2,000, después ganaba $2,500 y siempre se estaba quejando. Yo le digo a la gente, mire, no se queje por lo que no tiene y dele gracias a Dios por lo que Dios le ha dado. Cuando nosotros no habíamos levantado el Sendero de la Cruz, yo iba a algunos círculos de oración que me invitaban. Me acuerdo que iba uno a Torrimar. Y había una señora de esas bien, usted sabe, bien chic. ¿No la veía? Y ella hablaba de sus trajes de Velasco. Los que saben de ese tiempo, los trajes eran carísimos. Yo en mi vida me compré un traje allí. Hablaba de los zapatos de la Favorita que le costaron $200, $300. Yo la miraba y decía, ay, Señor, si esta señora supiera que los que yo tengo me costaron $20. Y ella se gloriaba de aquello. Yo decía, Dios mío, pero ella tiene que tener una estima bien pobre. Porque lo que le da valor es lo que tiene. Y decir que me costó tanto. Y ella tiene que aprender. Y yo le digo a la gente, si la gente hubiera aprendido esto, no tuvieran la crisis que tienen hoy. Mire, yo nunca he comprado las cosas en el precio original. Yo creo que eso es pecaminoso. Nunca. Antes de la escuela de líderes, antes de irme para España, fui a Plaza porque quería comprarle una ropa a la esposa del pastor Escobar, de allá, el superintendente de la Asamblea de Dios. Y quería llevarle unas camisas a él. Y fui a Macy's. Pero usted no crea que yo la voy a comprar en el precio original. Y fui por allá arriba y mire, yo saco ropa mía toda la semana, porque a mí me regalan ropa, me traen 5, 6, 7 trajes. Yo digo, esta gente, las hijas mías, yo digo, ay, Señor, no me traigan más nada. Yo les pido, por favor, que no me regalen más nada. Pero yo fui y estaba el rack 80% menos. Y yo le dije, este es el que me gusta. Y encontré, que me lo puse en la escuela de líderes, el primer día de la escuela de líderes. Un traje hermoso, valía $150. ¿Sabe cuánto me costó? $39. Me lo compré y me lo puse y se veía espectacular. Pero hay gente que lo que le da valía es que esto sea costoso, es que esto cueste mucho. Nada en mi vida le he comprado al precio original. Espero que lo bajen, porque pasan 2 o 3 semanas y lo bajen. Usted sabe lo que es que usted compre una cosa en 150 y después se lo pongan en $50. Se arranca los pelos que le quedan. Concepto de pobreza. Aquella mujer era riquísima, el marido tenía negocio y después hablaba de los CD. Yo decía, Dios mío, ¿qué serán los CD? Tengo que averiguar. Los CD eran los certificados de ahorro. Le había puesto $100,000 por un lado, $150,000 por otro lado. Había mucho dinero, pero estima no tenía nada. Porque la gente que tiene estima no se anda pavoneando de lo que tienen. Sentido de pobreza, concepto de pobreza. Puede vivir en un palacio y se siente pobre porque no ha bregado con raíces de amargura. Una definición bien sencilla de amargura. Conflictos que usted nunca ha resuelto se convierten en raíces de amargura. Es la gente que se lamenta todo el tiempo. Es la gente que se desprecian. Es la gente que dice, la vida no me ha ofrecido mucho.
crean un sentido de que no valgo, que lo mejor no es para mí. Es más, gente que tiene coraje con Dios. Mucha gente también se aferra al reino de los cielos de una forma enferma. Produce desbalance. Porque es más fácil mantenerse allá arriba. Por eso usted ve gente mística también. Encaramado allá arriba, que estar claro aquí abajo con los pies en la tierra. Hay gente que dice, si me dan el micrófono, será maravilloso. Hay gente que dice, sabe que no se pueden suicidar porque tienen problemas en la eternidad. Gracias. Pero entonces dicen, Señor, llévame ya. Ya no puedo más. Otros son más finos. Y dice, ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Y el Señor viene, y yo, gloria a Dios que Él viene. Pero ¿sabe una cosa? No es desear que Él venga para que te saque del problema. Es desear que Él venga porque tú lo amas, porque tú lo anhelas, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Quiero terminar. ¿Qué yo voy a hacer para tener victoria sobre mis conflictos? Quiero que le eche mano a esto. Yo sé que el Espíritu de Dios le va a ayudar. ¿Qué yo tengo que hacer para tener victoria sobre mis conflictos? Número 1, tengo que confrontar el problema. Tengo que confrontar la situación. Número 2, tengo que buscar el origen. ¿De dónde viene? Porque yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. ¿Qué pasó conmigo? ¿Cuál es el origen de esta depresión que yo tengo? Tiene 2 vertientes fuertes. Uno es ira reprimida y otro es sentimientos de culpa sin resolver. Los médicos dicen que las enfermedades de mucha gente, el 85% son problemas emocionales. Anoche estaba estudiando de una hormona que se llama el cortisol. Todo lo que hace. ¿Por qué se aumenta? ¿Por qué se baja? Y el daño que hace a nuestros órganos. Y una de las cosas más fuertes es el estrés que vive la gente. Y la gente vive con ese estrés porque no están confiando en el Señor. Si Él cuida de las aves, cuidará también de usted. Hay que aprender a descansar en el Señor. Tienes que echar tu carga al Señor. No puedes tú tratar de resolver. ¿Cómo tú vas a coger los nubarrones del futuro y traerlos al presente? No puedes. Número 3. Tengo que aceptar mi responsabilidad. Cuando Adán pecó y Dios lo confrontó, Adán dijo, la mujer que tú me diste. ¿A quién le echó la culpa? A Dios. A Dios. Fue el primero que comenzó a usar mecanismos de defensa. Racionalizó su pecado. Dio excusas que no eran las reales. No asumió responsabilidad por lo que estaba pasando en su vida. Y hay un montón de gente que no asume responsabilidad. Siempre están inculpando a otros y no dicen, yo soy responsable. Sin embargo, cuando David pecó
Y el profeta Natán lo confrontó. David dijo, yo soy culpable. Y ahí es que escribe su miserere, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque mi pecado está siempre delante de ti. Número 4, tienes que desear el ser libre. Mire, hay mucha gente que aprendieron que como único les daban atención es cuando se enfermaban y le daban un asma y le ponían un suero con aminofilina y venían y los tocaban y les daban atención. Y hay gente que han aprendido a enfermarse para que les den atención. Lo estoy diciendo bien fuerte. Un día Jesús vino y había un paralítico por 38 años en el estanque de Betesda. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? El Señor sabía. Y él dio una excusa y dijo que cada vez que el agua es movida, otro se adelanta a mí. El Señor te dice hoy, ¿tú quieres ser sano? No des más excusa. No inculpes a nadie. Dile al Señor, sáname y seré sano. El Señor dice, yo haré venir sanidad sobre ti y yo curaré tus heridas. Yo recuerdo una preciosa mujer que nosotros la traímos a uno de nuestros congresos de consejería. Era brasilera, pero estudió en Estados Unidos. Y aquella mujer cuenta que se casó con un joven de la iglesia. Por eso uno tiene que tener cuidado con quién se casa. Porque hay gente que dicen que son cristianos, pero no han nacido de nuevo. Tenía un conflicto tremendo aquel muchacho. No había resuelto sus conflictos emocionales. Se casa con él y al poquito tiempo queda embarazada. Y antes de dar a luz, él se había ido y la dejó. Dice que ella tuvo que ir a un psicólogo. El dolor que tenía era terrible porque ella se había casado para toda la vida. Una niña que era de la iglesia. Y dice que estuvo como 6 meses en terapia. A los 6 meses, ella le dijo al psicólogo, yo creo que ya yo he podido lidiar esta situación en mi vida. Y el psicólogo le dice, ¿con qué te quieres quedar de la experiencia? Ella le dice, bueno, número 1, me quiero quedar con mi hija. Es lo más grande que el Señor me ha dado en este tiempo. Y número 2, me quiero quedar con lo que aprendí en el proceso. Hay que desear el ser libre. Uno no se puede quedar atado a lo mismo que pasó. Y si usted no lidia eso, usted repite el mismo patrón. Por eso la Biblia dice que hay cosas que van de generación en generación hasta la 3ª y 4ª generación. Porque usted asume la misma actitud de lo que hicieron con usted y usted lo repite para los próximos. Número 4. Número 5. Tienes que perdonarte a ti mismo. Si tú no te perdonas, nunca vas a perdonar a los demás. Porque el sentido de culpa que tienes no te deja ser libre ni extenderle el perdón a los demás. Mi hija Yashira escribió, el perdón es bueno para el cerebro.
¿Qué es el perdón? Es la acción de liberar a alguien de una obligación para con usted, que ha sido el resultado de una mala acción que le perjudicó. Eso es el perdón. Una vez el Señor dio una parábola, la de los dos deudores. Y dice que aquel siervo vino donde el rey. Le debía 10,000 talentos al rey. Y la Biblia dice que él le rogaba: dame tiempo. A nivel de banco, ¿cómo se llama eso? Dame una prórroga. Yo te lo voy a pagar todo. Pero la Biblia dice que el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. ¿Sabe cómo se llama eso? Le canceló la deuda. Pero este hombre salió de la casa del rey con la imagen que él tenía que trabajar para pagarle los 10,000 talentos. En el tiempo de Jesucristo, el salario de un jornalero era un denario. Y un talento era lo mismo que 6,000 denarios. Si usted multiplica 6,000 denarios por 10,000, le da 60 millones de denarios para transferirlo a denarios. Si usted divide 60 millones de denarios en 365 días al año, tenía que trabajar 164,000 años para pagarle la deuda al rey. ¿Cuál es el mensaje que el Señor está diciendo? Que la deuda que tú y yo teníamos con Dios el Padre era tan grande que a nivel de obras no podíamos pagarla. Por eso el Señor vino a la cruz del Calvario para cancelarnos la deuda que nosotros teníamos con Dios el Padre. La Biblia dice que aquel siervo, vino un consiervo. ¿Sabe qué hacía? Lo ahogaba. Le debía solo 100 denarios. El consiervo al siervo le debía 100 denarios y él lo ahogaba. Págame lo que me debes. Yo debo 60 millones de denarios. Págame los 100 denarios. Dice que cuando el rey lo supo, lo mandó a buscar y le dijo: siervo malo, toda esa deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Cómo tú no le podías perdonar la deuda que tenía el consiervo contigo? Y lo echó. ¿A dónde lo echó? Lo echó fuera. ¿Sabe lo que está diciendo? Que hay muchas cosas que pasan en nuestra vida porque nosotros hemos guardado resentimiento, hemos guardado rencor. Tienes que recibir el perdón amplio de Dios para perdonar al que te hizo daño, para perdonar al que te humilló, para perdonar al que te violó, para perdonar al que te maltrató, para perdonar al que te hizo sentir que tú no eras valioso, para perdonar gente que tú amaste y que aún tú amas, pero te hicieron daño. Termino con estos dos ejemplos. Hace años, todavía nosotros no habíamos construido la parte de arriba. Di un seminario en el sótano. Y esto me enteré años después. Esta señora está estudiando en la Universidad de Phoenix. Está estudiando psicología. Y está tomando una clase que se llama Intervención en Crisis. Y el profesor le dice a cada uno que diga una experiencia de unos segundos de una experiencia de crisis, como yo hice aquí hace un momentito.
Y todo el mundo dijo una experiencia. Allí en esa clase había un familiar nuestro. Y llegó esta señora, fue la última, y le dijo al profesor: yo fui víctima de violencia doméstica por muchos años. Tenía 3 hijos. Ya me conocían en el hospital. Pero esta última vez, él era alcohólico. Yo me hice la dormida y llegó a las 2 de la mañana. Me puse de espalda, me hice la dormida. Y él buscó gasolina y me le echó en la espalda y me pegó fuego. Los vecinos vinieron, se llevaron los 3 nenes y después el departamento de la familia se los llevó. Él se lo llevaron preso y a mí me llevaron para el centro médico. Después de todo ese tiempo que estuve allí, de todo lo que pasó, me divorcié de él. Un día fui a un seminario que da la pastora Guirini. Esta señora lo está diciendo en el salón. Y cuando ella habló de perdón, yo no lo podía perdonar. Los dientes me rechinaban. Yo lo detestaba. En el segundo seminario, que estaba hablando de los miedos, de los temores, de la ansiedad, de las relaciones de codependencia, traté de perdonarlo. No podía. Vine al tercer seminario, transformando lo que ha sido maldición en la vida, lo que ha sido, lo que te destruyó en la vida, transformándolo en bendición. Y dice: aquel día, al fin lo perdoné. Dice, ya había pasado mucho tiempo. Él tenía los nenes un fin de semana y otro no. Ese día tenía los nenes y yo los fui a buscar. Y yo lo miré a él por el retrovisor y ella dice: ya te dejé libre, ya te perdoné. No podemos volver porque tú tienes conflictos que nunca los has resuelto. Pero no solo no los has resuelto, no los quieres resolver. No importa lo que uno ha vivido. Uno tiene que decirle: Señor, ayúdame a perdonar. Yo tuve que perdonar. Ya yo me había casado. Tenía 29 años. Cuando yo estaba en la universidad y en una clase de dinámica de grupo, empezaron a pasar muchas cosas, pero allí Dios me empezó a hablar en la universidad, en un salón. El Señor me dijo: perdona a tu papá. Y aquello a mí me causó, porque mi papá, a mí yo sabía, pero mire, aquí, que él me amaba, nunca me maltrató, pero maltrató a mi mamá y maltrató a mi hermano, y era terrible. Y mi papá era pastor, pero él tuvo situaciones que nunca le resolvió. Fue un niño también que lo maltrataron, que a los 9 años su mamá lo abandonó y una familia se lo llevó para Nueva York. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso uno de verdad tiene que decirle al Señor: Señor, lo que yo no tengo, yo necesito que tú me lo des. Y en aquel momento que el Señor me está hablando, yo le dije: Señor, no puedo. Señor, no puedo. Este hombre es terrible. Yo no comía con él, yo no me sentaba a la mesa. Yo comía en mi habitación. Y la conversación que él y yo teníamos era que de noche yo le decía: bendición, papi, y él me decía: Dios te bendiga. Era lo único. Nunca me abrazó. Y ese día yo le dije: Señor, yo no puedo. Entonces como que me corrió el velo y empecé a ver cada evento. Entonces era más difícil cada evento en el salón de clase. Hasta que al fin yo le dije: Señor, yo te necesito, ayúdame. Y comenzó un proceso de perdón con mi papá y lo pude lograr. Después el Señor me dijo: perdona a tu mamá. Y yo le dije: Señor, pero si mi mamá es una santa. Mi mamá, yo creo que tú le tienes un trofeo en la eternidad por aguantar a este hombre tantos años. Perdona a tu mamá. Yo le dije: Señor, ¿por qué la tengo que perdonar? Me dijo: por ser débil, por someterlos a ustedes a lo que los sometió tantos años. El Señor me ayudó, porque para mí ella era una santa. El Señor me ayudó.
Pasó el tiempo. Yo nunca fui donde mi papá a decirle, papá, yo te perdoné por esto, por lo otro, porque él creía que era el mejor papá del mundo. Y cuando tú perdonas, tú no tienes que ir a la persona. Tú perdonas, tú te liberas, tú lo sueltas. No quiere decir que el otro va a cambiar. Mi papá nunca cambió, mi papá se puso peor. Pero yo cambié. Me sentaba a la mesa con él. Lo sacaba a pasear. Mauricio lo llevaba a las campañas. Le compraba toda su ropa. Le hacía todo. Pero él no cambió. Cuando se enfermó, que lo llevaron al hospital de veteranos, tenía pulmonía. Cuando me llamaron y yo llegué, estaba entubado. Y yo me asusté muchísimo. Yo fui con la doctora Ivette Guerra, me acuerdo. Y cuando me acerqué a él, fui a su oído y le dije, papá, aquí está la hija que tanto tú has amado. Yo sabía que él me amaba. Y me deseó. Él quería que mamá tuviera una niña. Y siguió. Y oraba cuando estaba yo en el vientre de mi mamá, él oraba y ungía el vientre para que Dios bendijera la niña que venía. Así que él me bendijo. Aquí está la hija que tú has amado. Aquí está el Dios que tú has amado. Él era un predicador espectacular. Ganaba almas para el reino de los cielos como usted no se lo imagina. El Dios que tú has amado. Papá, es posible que no nos veamos mucho tiempo más en esta tierra, pero tú y yo un día nos volveremos a ver en la presencia del Señor. Le di un beso, me fui a la parte del frente de la cama y lo miré. Tenía sus ojos azules abiertos. Estaba llorando y me hizo a mí así. Me fui. A las 3 horas el médico me llamó que había partido con el Señor. Yo preparé el funeral, yo prediqué en el funeral, porque yo había resuelto mi conflicto con él hacía años. Póngase de pie allí donde está. Sé que usted está aquí porque Dios lo trajo. Usted no está aquí por accidente ni por casualidad. Dios le ama. Y hay algo especial de Dios para su vida. Suelte todo lo que tiene en su mano. Y abra sus manos así como yo las tengo. Ábrala. Y ahí en su mano va a ubicar esa persona significativa en su vida. No es cualquiera. Esa persona significativa en su vida que fue instrumento para producir dolor en usted. Y ahora, por fe, cierra sus manos y como que le echa mano a ese evento y a esa persona. Y con sus ojos cerrados, permítame a mí orar. Padre, en el nombre de Jesús, levanto delante de ti cada una de estas preciosas vidas que están aquí. Te doy gracias por lo que estás haciendo en ellos, por lo que has hecho en toda esta mañana. Hay cosas que solo tú las puedes hacer. Reconocemos, Señor, que nuestra vida ha sido herida, ha sido lastimada por muchas situaciones, por muchas cosas que han ocurrido, porque hay gente que nos lastimó, gente que nos humilló, gente que nos rechazó, gente que se nos fue. Pero hoy
reconozco que solo tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Santo Espíritu, ven en la ayuda de cada una de estas preciosas vidas. Tócales por tu Espíritu. Tú que eres nuestro Paracletos, aquel que viene a pararse a nuestro lado y ser nuestro ayudador. Toma cada uno de estos casos. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú lo puedes hacer. Oh Señor, ahora mismo, en tu nombre, tomamos la decisión de soltarte. Y abro mis manos en señal de que te suelto y te dejo libre. No es que tú te lo mereces, pero tú lo necesitas. Y yo lo necesito. Señor, gracias ahora. Santo Espíritu, Espíritu de Dios, ve allí profundo. Quizás necesitas hasta mencionar el nombre de la persona. El Señor está frente a ti. Dile, Señor, en tu nombre yo suelto esto de mi vida. Desarraigo la angustia, el dolor, esa depresión, esos recuerdos que por tanto tiempo te han atormentado. Hoy, en el nombre de Jesús, eres libre. Eres libre. Se corta esa ligadura. Se corta esa atadura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Suéltale. Suéltale. Abre tus manos y suéltalo ya. Quédate libre. Señor, hay algo grande que tú estás haciendo. Algo grande tú estás haciendo ahora. Santo Espíritu. Lo que nadie puede hacer en un instante, tu Santo Espíritu lo hace. Ese arraigo, todo lo que ha estado dentro de ti, ese rencor, ese resentimiento, esa ansiedad que has tenido, esa depresión. Gracias, Señor, gracias. Dele gracias a Dios. Dios va a seguir obrando en su vida. El resto de este día Dios le va a seguir mostrando algunas cosas que usted necesitaba ver. Escuche esto. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más tiempo del necesario, pierdes la alegría y el sentido de lo que te espera. Lo importante es cerrar puertas y dejar ir momentos en la vida que se van terminando. El final de un trabajo, el final de una relación, la pérdida de un ser amado, la pérdida económica y aún una enfermedad. Puedes pasarte mucho tiempo en el presente revolcándote en tu pasado y tratando de entender por qué sucedió tal y cual cosa. El desgaste mental va a ser devastador. En la vida, tú y yo, nuestros hijos y familia, todos tenemos que ir cerrando capítulos, terminando etapas y hay que seguir adelante. No podemos vivir el presente añorando el pasado. Lo que pasó, pasó y hay que soltarlo. No podemos ser niños eternos ni empleados de empresas que ya no existen, ni estar vinculados con quienes no quieren estar vinculados con nosotros. Todo pasa
Y hay que soltar, hay que dejar ir. No esperes que alguna vez se den cuenta de lo que tú vales. Suelta los resentimientos. Con repetir tu película personal todo el tiempo vas a traer a tu mente amargura, dolor y daño mental. La vida va para adelante, nunca para atrás. Si no cierras capítulos, nunca podrás desprenderte ni vivir el hoy con satisfacción. Recuerda que nada ni nadie es indispensable y que nadie vale más que tú. Todos somos iguales. Nada es vital para vivir, porque cuando Dios te trajo al mundo, te trajo solo. Por eso acostúmbrate a vivir y a ser feliz contigo mismo, sin la compañía física o material que hoy te duele dejar ir. La presencia de Dios es todo lo que necesitas para llenar tu vida. Es un proceso de aprender a desprenderse y tú lo puedes lograr con la ayuda del Señor. Cierra el capítulo anterior. Dedícate a vivir el capítulo actual con alegría y con gozo, proyectándote hacia el próximo, que será de mayor bendición. Esto me lo envió una mujer de Dios que le había dado cáncer. Ella fue la vicepresidenta de la Junta de Planificación. Pero Dios hizo algo tan grande en ella. Y en una Navidad me mandó una tarjeta con ese escrito. Y yo lo comparto con ustedes. Cierre el capítulo anterior y proyéctese a lo próximo que Dios tiene para usted.